donde está, busque por favor Mateo capítulo 5. Y voy a leer del versículo 31. ¿Lo tiene? Dice, y voy a leer de la Biblia de las Américas. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio, o cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se case con una mujer divorciada comete adulterio. Padre, te pedimos que tú puedas hablar a nuestra vida en esta mañana, que todo prejuicio, Señor, lo podamos analizar a la luz de tu palabra, porque al último ella es la que tiene la verdad absoluta. Señor, si alguien no te conoce, que hoy pueda llegar a conocerte a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos, Espíritu Santo, para que tú nos dirijas y tú te muevas en medio de este pueblo mientras tu palabra es predicada. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. En el estudio sistemático de la palabra de Dios, a veces uno tiene que encontrarse con temas que de otra manera uno no tocaría. A menos de que usted esté en alguna charla de alguna pareja que está pasando por una situación de divorcio. Pero nos enfrentamos en esta mañana a uno de los pasajes difíciles de la Escritura y otro difícil dentro del Sermón del Monte. Y no lo digo porque el tema sea difícil o no esté claro en la Escritura. Es difícil porque es controversial y porque algunos no quieren aceptar lo que la Escritura enseña. En este pasaje el Señor Jesús da una enseñanza sobre el divorcio, y creo que hoy más que nunca necesitamos este tipo de enseñanza, porque nuestra sociedad y aún en nuestras congregaciones necesitan hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque algunos matrimonios no están viviendo lo que Dios tenía estipulado desde el principio. Hoy mucha gente está viendo el matrimonio como un deporte. Por eso el divorcio es tan común en nuestra sociedad, y a pesar de que es tan viejo como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios tuvo que legislar sobre el asunto. Y creo que en los días del Señor Jesucristo el divorcio era un gran problema, y como dijo un pastor, hoy en nuestra sociedad no es un problema, hoy es una epidemia. Las personas se divorcian a menudo por cualquier cosa, y sabe que se divorcian a menudo dejando todo tipo de daño emocional a cualquiera de las personas que están a su alrededor. Y sabe que es lo más triste, que el divorcio hoy se ha introducido dentro de la iglesia cristiana, y hoy la cantidad de divorcios en la iglesia cristiana están a la par o superior a los divorcios que hay fuera de la iglesia cristiana, o como decimos nosotros, superiores al mundo. Si usted hoy vino con la esperanza de que yo le diera la ayudadita
o la justificación necesaria para abandonar a su cónyuge, lo más seguro es que usted hoy va a salir de este lugar enojado conmigo, molesto, porque eso es lo que pasa cuando los creyentes no escuchan lo que ellos quieren escuchar, pues salen con un cierto enojo o molestia con el predicador. La gente dice, yo prefiero divorciado y feliz y no casado o infeliz. Bueno, vamos a pensar qué dice la Biblia sobre el asunto. ¿Cuál es la opinión de Dios sobre el divorcio? Iremos desarrollando la idea, pero lo voy a dejar clara desde el comienzo. Dios aborrece, Dios odia el divorcio. Y simplemente lo odia, lo aborrece o la palabra que usted le quiera llamar, porque no fue el plan que él estableció desde el principio. El divorcio, hermano, daña lo que Dios planeó desde el principio, que es el matrimonio. Y el matrimonio, a la luz de la palabra, es una ilustración de la relación que Dios tiene con su pueblo. El matrimonio tipifica la unión que Cristo tiene, ¿con quién? Con su iglesia. Y eso lo deja claro Efesios 5, del versículo 25 al 27. Aunque lo usamos para hablarle al esposo de que el esposo ame a la iglesia, el pasaje central allí es que Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Y solo a la iglesia. Y amó tanto a la iglesia que ¿qué hizo por la iglesia? Se entregó. ¿Por quién? Por la iglesia. ¿Quién constituye la iglesia? Todo aquel que ha llegado a Cristo en fe, en arrepentimiento. Así que muchas personas están aparentemente o innecesariamente confundidas sobre la enseñanza del divorcio. Y mi oración, espero de que al salir de este lugar usted pueda salir un poco más claro. Le pedí la semana pasada que orara específicamente, pero dentro de la iglesia hay diferentes opiniones sobre el divorcio. Hay unos que dicen el divorcio y las segundas nupcias no son permitidas bajo ninguna circunstancia, bajo ningún motivo. La opinión opuesta dice, bueno, el divorcio y las segundas nupcias son permitidas bajo cualquier motivo. Otros dicen, bueno, el divorcio se permite bajo ciertos criterios, pero las segundas nupcias, o sea, el segundo matrimonio, nunca se permite. Otro grupo dice que tanto el divorcio como las segundas nupcias se permiten bajo ciertas circunstancias. Bueno, tres de ellas deben estar equivocadas, creo yo. Porque la Biblia tiene que enseñar una sola, no puede enseñar las cuatro a la vez. Así que eso es lo que Cristo trata de ilustrar aquí en Mateo 5 del 31 al 32 y creo que su pasaje paralelo allá en Mateo 19. Al igual que muchas personas el día de hoy, los judíos en la época de Jesús, caracterizados en los escribas y los fariseos, habían desarrollado sus propias normas para el divorcio y el segundo matrimonio. Normas que no iban de acuerdo a lo que Cristo enseñaba en su palabra, lo que Dios estipuló en su palabra. Lo primero que podemos decir es que Cristo sigue corrigiendo la doctrina o las costumbres que los maestros de la ley estaban enseñando a las personas. Y me encanta lo que dijo, digamos, el pastor MacArthur en referencia a este tema, y lo cual estoy 100% de acuerdo con él. Él dice lo siguiente: no sé por qué hay tanta discrepancia cuando la Biblia es clara cuando habla acerca del divorcio y el nuevo matrimonio. No creo que el problema sea la Biblia, que no hable con claridad sobre el tema. Lo que confunde al pensamiento de la gente, y ponga atención,
es que van a la Biblia con ciertas opiniones preconcebidas y luego buscan versículos para sostener lo que ellos creen. Ese es el problema. Vamos a la Biblia con lo que yo creo que es, y luego busco 2, 3, 4 versículos que digan lo que yo crea. Hermano, la Biblia es clara frente al divorcio, sobre el matrimonio, y yo quiero que tenga algo en cuenta. Aquí el eje principal no es el divorcio, el eje principal es el ¿qué? El matrimonio. Eso es lo que Cristo está apuntando aquí, el matrimonio. Así que el problema no es la Biblia, somos los hombres que queremos acomodar todo a nuestros intereses personales y egoístas. Y lo digo una vez más, la dificultad del tema no está en Dios. Y ningún tema de la Escritura, la dificultad no está en Dios. La dificultad está ¿en quién? En nosotros. Dios tenía un mandato claro con respecto al matrimonio, al divorcio. Así que el estándar de Dios nunca cambia. El estándar de Dios nunca estuvo en duda. Los hombres, por la dureza del corazón, es que queremos agarrar los estándares de Dios y acomodarlo a nuestro estándar, cuando es todo lo contrario. El hombre tiene que acomodarse sí o sí al estándar perfecto de Dios. Así que, ¿qué es lo que hace la gente cuando quiere acomodar su estándar? Bueno, crea su propio punto de vista y luego busca un versículo para sostener eso. Y lo digo porque esto fue lo que hicieron los escribas y los fariseos. Ellos desviaron la Escritura y se fueron al Antiguo Testamento a buscar el único pasaje en la Escritura que habla o que Dios usa para legislar sobre el divorcio, y es en Deuteronomio 24, versículo 1 al 4, y al ratico vamos a regresar a ello. Pero ellos crearon su propia doctrina para justificar su pecado y luego lo interpretaron para hacer lo que ellos querían hacer. Pero regresando a nuestro versículo 31, otra cosa que podemos mirar es que el versículo 31 nos presenta el punto de vista de los maestros de la ley sobre el divorcio. Y en el versículo 32, Cristo nos presenta lo que Él enseña sobre el divorcio. Versículo 31 les dice, también fue dicho, o escuchaste que fue dicho. Versículo 32, pero yo, ¿qué? Os digo. Y sabemos que Cristo aquí se está refiriendo no a las enseñanzas del Antiguo Testamento, no a la ley de Moisés, sino a ¿qué? A la enseñanza que los rabinos estaban transmitiendo al pueblo, haciéndoles creer que eso era lo que Dios enseñaba. Así que en el versículo 31 encontramos que ellos toleraban el divorcio por cualquier cosa. Jesús les dice, no, yo no tolero el divorcio por cualquier cosa. Ellos daban cualquier razón, Dios dice, yo no doy razón. Ahora, ¿qué dice Dios sobre el divorcio? Aquí tenemos que pensar un poco en la intención original del matrimonio. Mateo 19, Marcos capítulo 10 también, no lo busque. Dios dice, y Él respondió y les dijo, por la dureza de su corazón, mire, anota esa palabra, por la dureza de su corazón les escribió este precepto. Pero desde el principio de la creación, Dios hizo varón y hembra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, de modo que ya no serán dos, sino una sola carne. Allí vemos que Dios no está aprobando el divorcio, ni Jesús está aprobando el divorcio, sino que los está llevando a la intención original de Dios. Esa es la primera realidad que podemos encontrar allí. Es que debemos estar comprometidos a la unidad y a la permanencia del matrimonio.
donde dos personas, un hombre y una mujer, dice la palabra que se vuelven uno, emocional, espiritual y físicamente, y permanecen, como dice el Señor, para siempre. Miren lo que dice Malaquías. Busque Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 14. Para ver qué dice Malaquías sobre este tema. Dice, y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios vas a hacer esto? Dios contesta, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios acusa al pueblo de Israel en el libro de Malaquías. Y Dios se refiere aquí al matrimonio y al divorcio. Dice, no recibiré tus ofrendas. Y ellos preguntan, bueno, Señor, ¿por qué? Dice, porque no has hecho lo correcto con tu esposa. ¿Sabe qué era lo que estaban haciendo los jóvenes? Bueno, estaban divorciando de sus esposas judías para estar casándose con mujeres paganas. Algo que Dios había estipulado siempre claro en su palabra, que mi pueblo no debería juntarse, ni unirse, ni hacer pacto, ni alianza. ¿Con quién? Con los pueblos, ¿qué? Paganos. Dios está disgustado con ellos. ¿Por qué? Porque sus esposas habían sido rechazadas. Dice, la esposa de tu juventud, tu compañera, hermosa palabra, estaba siendo rechazada. Ahora mira el versículo 15. Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Perdón que cambie de versiones, pero lo dice más claro. No te hice uno el Señor con tu esposa, es la pregunta. No te hice uno con tu esposa. En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. Y eso es lo que Él quiere. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Dios le pregunta, ¿no los hizo el Señor uno? ¿No los unió el Señor? Las palabras típicas que quizás ya estoy, bueno, yo esa palabra la he repetido bastante veces en esta congregación. Lo que Dios juntó, no lo separe la otra, no lo separe el otro, no lo separe Facebook, no lo separe Twitter, no lo separe, no sé, cualquier cosa. Lo que Dios juntó, dice, ¿no los hizo uno? En un espíritu con Él. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice, guarda tu corazón, permanece fiel a la esposa de tu juventud. Dios es claro sobre el problema del divorcio, iglesia. Y el problema es que viene cuando la gente quiere, a veces la gente lo que quiere hacer es aplicar el principio específico a un principio general. No. Pastor, ¿y usted qué piensa? Y entonces empiezan, ¿y usted qué piensa de esta mujer, de este hombre? Y empiezan a sacarme el principio particular en vez de ir al principio, ¿qué? General, hermano. Uno tiene que ir al principio general, y el principio general, usted empieza a resolver el problema de una forma particular. Hay que mirar qué es lo que Cristo enseña sobre el matrimonio. Y yo quiero que usted ponga bastante atención. Porque aquí el punto no es si me puedo divorciar o no me puedo divorciar. Aquí el punto es el matrimonio, qué tan importante y qué tan esencial es para Dios y para la iglesia. Pensemos por un momento, ¿qué decía
la ley de Moisés sobre el divorcio. Jesús le dijo en el versículo 31, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Ahí está, eso fue lo que dijeron. Usted quiere divorciarse, déle una carta de divorcio. Listo. Pues no. Esto era como ellos resumían la ley de Moisés. Cuando comparamos esto con la ley de Moisés, con el versículo que ellos están sacando a colación, vemos que lo estaban transversando o torciendo. Vaya ahora sí a Deuteronomio capítulo 24. Ya usted que es bien obediente estaba esperando, ansioso. Vaya a Deuteronomio capítulo 24. Se lo voy a leer de la Biblia de las Américas. ¿Por qué la Biblia de las Américas? Porque dicen los estudiosos, yo como no soy experto ni en griego ni en hebreo, dicen los estudiosos que es una versión más literal de lo que dice el pasaje. Entonces lo voy a leer en esa versión, dice, lo tiene. Deuteronomio, cierre la Biblia y empiece atrás para adelante y lo encuentra en el quinto libro, rapidito. Cuando alguna toma a una mujer y se casa con ella, y sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable, subraya la palabra reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y le despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, y si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, el primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues esta abominación ante el Señor no traerá pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Este es el pasaje que los maestros de la ley habían interpretado o usaban como justificación para repudiar a su esposa y darle una carta o un certificado de divorcio. Y hay que decirlo, y decirlo claro, Moisés aquí en este pasaje no está autorizando el divorcio, sino que está presentando un caso en particular que puede pasar y qué es lo que se debe hacer si ese caso llega a pasar. Entonces la idea principal del texto, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, nos presenta un caso o una situación que podría pasar. Y el versículo 4 nos presenta qué es lo que se debe hacer en caso de que eso pase. ¿Ustedes recuerdan cuando los fariseos, se me fue, escribas, bueno, se me olvidó cuáles son los saduceos, bueno, los que no creen en la resurrección, le presentaron a Jesús el caso de un hombre, una mujer que se casó con 7 hermanos, ¿no? Ahora, no es que iba a pasar, sino que como ellos no creían en la resurrección, le presentaron ese caso a Jesús. Pero aquí Jesús, o Moisés, está presentando un caso, y queda claro que él no está promoviendo el divorcio, sino que lo que está haciendo es planteando un caso y qué hacer. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el pueblo de Israel estuvo más o menos unos 400 años, ¿en dónde? En Egipto. Y Egipto era una nación, ¿qué? Pagana, y que en Egipto el divorcio era un pan del diario, era normal. Entonces, de una u otra manera, este pueblo había adoptado algunas de las prácticas de ellos, entre ellos el divorcio. De hecho, por lo menos ellos daban una carta de divorcio. Los egipcios, los griegos, ellos no daban nada, simplemente la divorciaban y se iban y colorín colorado, el cuento se ha terminado. Por eso Cristo más adelante en Mateo 19, que vamos a mirar en un rato, Dios dice que Dios lo permitió por la dureza del corazón, pero nunca lo instituyó. Dios lo que está haciendo aquí a través de Moisés es tratando de regular qué se debe hacer en esos casos.
Entonces, Moisés lo que está diciendo, si una persona, siendo la costumbre de la época, se divorcia de su esposa porque vio algo indecente y ahora está divorciada, si se casa con otro hombre y por alguna razón ese otro hombre vio una cosa indecente o ese hombre muere, Dios dice, ya no se puede casar. Y aclaro una vez más, no está, o perdón, el primer hombre no la puede volver a tomar. Una vez más, Dios no está estableciendo un derecho al divorcio. Solo afirma la prohibición de una nueva unión. Ahora, aquí hay una palabra interesante, le dije que la subrayara, y era la palabra indecente. Dice, si ve algo indecente en esa persona. Dice la versión que yo saqué, no me acuerdo qué dice la otra. Vergonzoso, dice vergonzoso. Ok, si ve algo vergonzoso. O sea, indecente y vergonzoso. Ahora, ¿qué es esa palabra? Alguien podría decir, pastor, es adulterio. No, no es adulterio. ¿Por qué? Bueno, porque si hubiera sido adulterio, ¿cuál era el castigo para el adúltero? Lo apedreaban, así que el matrimonio quedaba automáticamente anulado. O sea, cuando había adulterio en el Antiguo Testamento, el matrimonio quedaba anulado automáticamente. ¿Por qué? Por muerte. Porque el ofensor o el culpable terminaba apedreado, entonces el otro quedaba listo. Ahora, la palabra hebrea que se traduce como indecente, reprochable o en otras versiones vergonzoso, dicen los estudiosos que está relacionado con la exhibición vergonzosa del cuerpo, como también como falta de pudor o falta de modestia. También es traducido como la desnudez de algo. Entonces dicen los estudiosos que probablemente lo que pasaba, o lo que el texto está enseñando, es que por la dureza de la pena del adulterio, o sea, la muerte, algunas mujeres se comportaban indecorosamente o coqueteaban con otros hombres, mostraban cosas que no tenían que mostrar sin llegar al adulterio o al acto físico. Entonces, como el esposo no podía acusarla de adulterio, porque no hay pruebas, no podía acusarla, entonces decía, he hallado algo vergonzoso en ella, porque tiene falta de pudor, no tiene modestia, está mostrando cosas que no tiene que mostrar, entonces le daba una carta de divorcio. Esa es la interpretación que dan los estudiosos sobre este pasaje y ellos mismos dicen que es difícil de entender la idea. Pero si ella se separaba de ese marido, el hombre le daba, la repudiaba por ese acto vergonzoso, y al pasar el tiempo no se casaba y ella quería volver a reconciliarse con él, pues podía hacerlo. Así que allí vemos que el divorcio ya estaba presente, lo único que Dios hace es tratar de restringirlo y llevarnos a considerar la importancia de tomar la decisión una vez que yo me voy a casar. Yo le digo a los jóvenes, y yo sé que se cansan, el matrimonio no es un escape al problema que tengo con papá y mamá. O sea, los jóvenes hoy ven el matrimonio como un escape. O sea, ya no sé qué hacer con mi papá y mi mamá, entonces me voy a juntar con el primero o la primera que aparezca y ya. No, eso no es el matrimonio. Y por eso al año, a los 2 años, los ve cada uno por su lado. ¿Y dónde está el amor eterno que se juraban y que para aquí y para allá? No sé. No, el matrimonio es serio. El matrimonio es un pacto, es un compromiso delante de Dios en amar y respetar a esa otra persona en las buenas y en las malas. Yo me acuerdo cuando mi esposa tuvo el accidente del carro, que se quebró las piernas y no podía caminar, según cuenta ella, a mí no me lo dijo mi suegra, pero mi suegra le dijo a ella que la llevaran para allá, que porque ahora yo ya no la iba a querer así, que ella la iba a cuidar. Lléveme, tráigame a mi hija, que ya él no la va a querer así. Le dije, no, tranquila, Fer, no se preocupe. Ahí luego la ponemos a caminar.
No, es en las buenas, en las malas. Dificultades, en todo momento. Y una de las son que, creo que la primera que le escuché fue a mi esposo una vez más. Adán y Eva tuvieron todo tipo de problemas, hasta asesinato hubo entre hermanos. Pero sin embargo, se mantuvieron, ¿qué? Juntos. Pero hoy, cualquier problema la gente quiere salir corriendo. Y luego empiezan a buscar un montón de justificación en la escritura. Pero es que la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. No, la Biblia dice lo que dice claramente, no para tu justificación. Ahora mira el versículo 16 de Malaquías, volviendo a Malaquías. Dice, Dios nunca le instituyó, no, pero Dios dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. El que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios dice ahí, aborrezco el repudio. Subrayelo. Y el contexto de Malaquías 2 viene hablando de eso, porque no me diga ahorita que no. Dios dice, aborrece y cubre de iniquidad tu vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos, dice, guardaos, protegeos de vuestro espíritu y no seáis desleales, dice, no sea desleal. Miren la palabra que usa. Hermano, así que el divorcio ya existía y cuando fue promulgado, esto que Moisés dice en Deuteronomio 24, era para establecer límites, para evitar el abuso. Ahora, habían dos formas para estos maestros de la ley interpretar este pasaje. Y las dos eran erróneas, porque ellos decían primero, ellos decían que Dios ordenó el divorcio por cualquier cosa. Ese era el primer error que cometían ellos. Y el segundo error es que para ellos era más importante tener la carta de divorcio en la mano que las razones por las cuales se daba el divorcio. Miremos una por una. Primer error, decían que Dios ordenó el divorcio por cualquier cosa. ¿Qué pasaje utilizaban? Deuteronomio 24. Pero ahí es donde vamos a Mateo capítulo 1, capítulo 19, versículo 1, y dice lo siguiente, y vaya interesante esto. Mateo capítulo 19, versículo 1, miren lo que dice. Se acercaron los líderes ¿a quién? A Jesús y le dicen, Jesús, ¿es lícito divorciarse de su mujer? Léalo conmigo esa última parte. Dígalo duro. Por cualquier cosa. Son los líderes religiosos que le dicen a Jesús, Jesús, es lícito divorciarse de la mujer por cualquier cosa. Y mire algo interesante. Ellos querían tentar a Jesús. ¿Por qué querían tentarlo? Porque recuerde que había un caso que estaba sonado en ese tiempo y era el caso de Herodes. ¿Cuál fue el problema de Herodes? ¿O qué fue lo que hizo Herodes? ¿Ah? ¿Le quitó la mujer a quién? A su hermano. Y el que dijo lo contrario, ¿qué le hizo? Le mochó la cabeza. Entonces querían tentar a Jesús y le hacen esa pregunta específica. Los fariseos y los saduceos eran cosa seria. Bueno, cualquiera cuando quiere tentar a alguien le hace preguntas capciosas. Son preguntas capciosas. Pero mira la respuesta de Jesús. Entonces vinieron a él los fariseos tentándolo y diciéndole, bueno, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa? Versículo 4. Él le respondió, ¿no habéis leído? Ahora yo me imagino que esa palabra tiene que causarle a ellos molestia. ¿Por qué? Porque es que los escribas y los fariseos, ¿quiénes eran ellos? Los estudiosos de la ley. Según ellos se la sabían de pe a pa, como decimos. De principio al fin, al derecho y al revés. Y Jesús ahora le dice, y es que ustedes no han leído la supuestamente ley que ustedes se conocen el derecho y revés. No habrán leído. ¿Y qué les dice Jesús que no han leído? Que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Yo sé que al progresista no le gusta mucho este versículo, pero así la Biblia lo dice. Varón y hembra los hizo.
Así que ese cuento de que ¿cómo es que dicen? Latinex o algo así. No, 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 es latinos. Ese cuento es latinés para acordar ahí, una X para acordar. No, no, no. Varón y hembra y pare de contar. Si están en desacuerdo, pues no puedo hacer nada. Pero enseña la palabra, no es discriminación, no es homofobia, es la verdad. Sí, porque diga, el pastor es homofóbico. Yo no soy homofóbico, estoy diciendo la verdad. Varón y hembra, solamente hay dos géneros, hombre y mujer. A usted le hace un examen de ADN y no importa lo que aparezca por fuera, o sale, o es hombre o es mujer. That's it. Y eso no es homofobia, es una realidad. Versículo 5, y lo dijo, por eso el hombre dejará a su padre y dejará a su madre y se unirá a su mujer. Oye, jóvenes, deje a papá y deje a mamá, pero haga las cosas bien. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino que son una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que lo separe el hombre. Dice, no lo separe el hombre. Versículo 7, y le dijeron, ahí está, ¿por qué entonces mandó dar carta de divorcio a Moisés y repudiarla? ¿Sí ve? Siempre buscando cómo justificar su cosa. Pero sí, bueno, si Dios dijo eso, entonces ¿por qué Moisés mandó? Y mire la palabra, dice mandó. ¿Qué le contestó Jesús? Por la dureza del corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero ¿qué dice al final? ¿Qué dijo al final? Mas al principio no fue así. Lo que Jesús está diciendo aquí es que el divorcio no es el diseño de Dios. Y mira el contraste. Mandó y permitió. Ellos preguntan, ¿por qué Moisés mandó? Y Cristo dice, no, Él no mandó, Él permitió. Son dos cosas diferentes. Dios trata de regular el divorcio, iglesia, porque Dios no lo mandó, Dios no lo instituyó, Dios no lo ordenó bajo ninguna circunstancia. Solo lo permitió, y Jesús es claro, lo permitió por la dureza del corazón. Y como Dios lo permitió, ellos asumieron que Dios lo había ordenado. Hermano, Dios no lo permitió. Dios lo permitió de la misma manera como permitió la esclavitud. ¿Ordenó Dios la esclavitud? No, pero la permitió. ¿Ordenó la poligamia? No, pero la permitió. Sí la permitió en algún momento. Pero la reguló para evitar males peores. Segundo error que cometían. Ellos no les importa, ellos lo único que les importaba era tener una carta en la mano que dijera que era divorciado. ¿Qué importa las consecuencias? Ellos daban a entender que el propósito de la ley fuera de que al repudiarla, usted pudiera poder certificar que lo hizo. Y mira algo interesante. ¿Qué contenía ese divorcio, esa carta de divorcio? Mire lo interesante. Porque alguien por ahí, pastor, ¿y qué contenía esa carta? Mire lo que contenía esa carta. Esa carta tenía que decir lo siguiente. Sea esto por mi parte. Te doy carta escrita de divorcio y carta de despedida y acta de liberación para que te puedas casar con quien quieras, firmado fulano de tal. Eso era todo. Hoy tenía que entregarlo en presencia de 2 testigos. Los testigos era para que presenciaran que la entregara. No era para que discutieran si era justificado o no el repudio. No era simplemente 2 testigos que dijeran, ah, sí, yo vi que la entregó. Y solo eso decía, según los que han estudiado el asunto. Yo te doy carta de divorcio, carta de despedida o certificado de despedida, acta de liberación, para que puedas casarte con quien quieras. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! No, así fácil. Versículo 31. Y por eso usaban ese versículo. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Habían 2 escuelas. Estaba la escuela de Shammai, con Shammai,
que decía que el adulterio era el adulterio era la cosa indecente que hablaba de Deuteronomio 24, o sea, el adulterio era esa cosa indecente. Pero mientras estaba la otra escuela, la de Hillel, no sé si se pronuncia así, Hillel, 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 que decía que la cosa indecente en Deuteronomio 24, miren lo que decía esta escuela, era cualquier cosa que desagradara a los ojos del marido. Es decir, si ella quemaba el pan, o en más conocido de nosotros, si ella quemaba la tortilla, eso era un acto de vergonzoso, y esa era una razón para avergonzarse de ella, y esa era una razón para decirle chao, chao. Si quemaba la tortilla. Si es colombiana, si quema la arepa. Si es salvadoreña, si quema la pupusa. No vaya a quemar pupusas, hermana. No vaya a ser que el otro vaya luego y que me queman la pupusa. No sé, los panameños también hacen arepas, ¿no? Hojaldras, no vaya a quemar la hojaldra porque luego el copito se pone. Los hondureños no sé qué hacen. ¿Qué hacen los hondureños? ¿Están los hondureños? Bueno, sigamos porque nosotros salimos del tema entonces. Si ella se llevaba mal con la suegra, era una razón para repudiarla. Si conocía a una mujer que tenía unos ojos más bonitos y como la de él no tenía ojos bonitos, esa era una razón para avergonzarse de ella y entonces podía, era una razón para rechazarla. Y yo le podría dar ejemplo a usted que usted se podría hasta reír. Que ellos utilizaban cualquier cosa para repudiarla. Hermanos, para ellos lo que importaba era esa famosa cartica, más no lo que dice la Escritura. La pregunta es, ¿qué dice Cristo sobre el divorcio? ¿Cuál es la enseñanza de Cristo sobre el divorcio? Y necesitamos esa respuesta porque eso es lo que nos interesa esta mañana, ¿cierto? Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 19:9, mire lo que dice. Y os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de divorcio, y se case con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Cristo dice, cualquiera de los dos que se vuelva a casar, si el divorcio no fue por causa de fornicación, los dos están cometiendo adulterio. La Biblia dice, o la enseñanza, digamos, los dos textos enseñan esencial lo mismo. Ahora recuerden el versículo 3, donde ellos preguntan si se puede divorciar por cualquier cosa, Mateo 19, regresemos a Mateo 19. ¿Se puede divorciar por cualquier cosa? Bueno, respuesta el versículo 4 y 6. ¿No habéis leído que los hizo al principio varón y hembra? Y dijo, por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que no son dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Por qué Cristo los lleva a este principio? Porque el divorcio no se puede entender alejado del matrimonio. No son dos entidades diferentes, es la misma cosa. Inmediatamente después de que la mujer fue creada y el hombre dijo lo que tiene que, el hombre dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso dice Génesis 2, 24. Hermanos, el matrimonio fue el plan de Dios, no fue el plan de hombre. En el sentido más profundo, el matrimonio no se trata de mí, se trata de lo que Cristo estableció. Se trata de lo que el matrimonio refleja y de lo que yo tengo que hacer en el matrimonio. Si nosotros entendemos el matrimonio a la luz de la institución original, podemos entender el divorcio y las consecuencias del divorcio. Yo un día escuché a un pastor que ya creo que murió, que decía que el divorcio es peor que la muerte.
Y un día se lo dije a alguien que estaba queriéndose divorciar y dije, no lo entendió. Pero él dijo, es peor que la muerte. Y él decía, porque cuando alguien muere, usted va y lo entierra, lo mete 4 metros debajo tierra y ahí está. Usted sabe que ahí está y ahí está. Pero cuando usted se divorcia, usted entierra ese divorcio, pero luego va a Walmart y el muerto resucitó o la muerta. Se encuentra a esa persona de frente otra vez. Se lo encuentra en las redes sociales. Yo se lo dije a esa persona y esta persona no me entendió. Yo le quería explicar, mire, arregla ese problema. Soluciona el problema. Cristo puede arreglar ese problema. Tú conoces a Jesucristo. ¿Cómo es posible que conoces a Jesucristo y me quieres decir ahora de que se te acabó el amor y que para aquí, para allá y para aquí, para allá y todas las excusas que habidas y por haber que dan? La Biblia no se puede equivocar. Así que Cristo lo primero que dice es recordarles que el matrimonio es una institución divina. ¿No habéis leído el principio? Ahora mire el versículo 5, ahí Mateo. Por eso el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa palabra se unirá define una unión poderosa. Y el ejemplo que han puesto los estudios es como cuando usted toma algo y lo pone con algún pegamento que es duro y tratar de separar eso, al separarlo, uno de los dos va a salir ¿qué? Dañado o lastimado. Cristo lo dice así. Lo que Dios juntó por medio del matrimonio, Dios lo constituye o lo ve como uno. En espíritu, en social, en sexual. El hombre y la mujer van a quedar adheridos. Y mire la conclusión del versículo 6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, Dios certifica esa unión. Y el hombre no tiene derecho a acabarla. Dios lo quiso desde el principio porque para Dios el matrimonio siempre fue así, hombre y mujer. No, perdóneme, pero no es hombre con hombre ni mujer con mujer. No es hombre, hombre y mujer. No es mujer, mujer y hombre. Es hombre y mujer. Yo sé que los progresistas quieren redefinir el matrimonio. Los progresistas quieren, a ver, actualicemos la Biblia porque el tiempo está pasando. No, es hombre y mujer y pare de contar. No es que es hombre y luego adoptamos un niño, no. La Biblia dice que solamente puede haber esa unión entre hombre y mujer, resultado entre hombre y mujer. Y vuelvo y repito, no es homofobia. Estoy diciendo la verdad que creo. Y lo digo con respeto y con amor. Y vuelvo otra vez a Malaquías 2:16. Y lo voy a leer en la Biblia de las Américas porque lo leo de otra manera. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor. Dios de Israel, el que cubre de iniquidad su vestido, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. Hermano querido, hermano que está casado, se lo digo en el amor del Señor. El Espíritu Santo nunca forma parte del divorcio. Nunca. ¿Sabe qué es lo triste? Que a veces usted encuentra creyentes que dicen afirmar estar dirigidas por Dios para divorciarse. Y todavía se atreven a decir, tengo la paz de Dios. Es que tengo una paz, pastor, en mi corazón. Y luego dicen, mi paz os dejo, mi paz os doy. Todavía. No, ya ese es invento mío. No dicen eso. Pero dicen, tengo una paz, Señor, en mi corazón. Abandona al cónyuge y dice, Dios me dio una paz. Pastor, es que usted no entiende.
pues no sé, si usted entiende Malaquías 2:16 de otra forma diferente a la que yo le estoy entendiendo, lo invito entonces a que empiece usted a predicar. Cristo dice prestar atención en ese Malaquías. Hermanos, el divorcio es consecuencia o es producto del pecado y Dios lo odia, lo aborrece, lo detesta. ¿Por qué? Porque Él no lo ordenó. ¿Por qué? Porque Él no lo respalda. ¿Por qué? Porque Él no lo bendice. El matrimonio, lo ideal es que los matrimonios se puedan arreglar. No importa el problema que sea, pastor, ¿por qué tienen que arreglarse otra vez? Porque el matrimonio es la ilustración de la relación de Dios con el pueblo de Dios. La relación de Cristo con su iglesia. Hasta el profeta Oseas, cuando Gomer lo alteraba, él volvía otra vez ahí porque estaba representando el amor de Dios. La unión indisoluble entre Cristo y su iglesia. ¿O usted cree que Cristo se va a separar de su iglesia en algún momento? Bueno, yo creo, algunos sí creen eso, ¿no? Que Cristo se separa de usted y luego se reconcilia y usted vuelve a traer, entonces están separados, me divorcio, me separo, me divorcio, me separo. No, no. O estás o no estás con Cristo. Hermano, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay una cantidad de ilustraciones para ilustrar esa relación íntima, permanente entre Dios y su pueblo, entre Cristo y su iglesia. Pablo lo dice en Efesios. El que amó, se entregó a sí mismo por ella, dio su vida, fue maltratado. Y el propósito es de presentar a su esposa sin mancha delante del Padre, para que ese día se puedan celebrar las bodas del Cordero. Así que ninguna de las razones que daban estos hombres, los maestros de la ley, en el tiempo de Cristo para abandonar a sus esposas y darles esa famosa carta de divorcio, eran lícitas. Y me atrevería a decir que ninguna de las razones que hoy los hombres dan para aprobar el divorcio tampoco son lícitas. Porque es que las razones típicas es no lo quiero, no nos entendemos, tenemos problemas. Pues que levante la mano el que está casado que tiene problemas. Yo a los 3 días de haberme casado tenía el primer problema. O al otro día de haberme casado tuve el primer problema. No me dieron arroz. Y yo volví a preguntar, bueno, ¿y el arroz? Y él me dice, ¿cómo que arroz? Ya ayer comí arroz. Le dije, no, yo como arroz todos los días. Me miró con cara de pocos amigos y pues como había estado en luna de miel, dije, bueno, pues. Y desde ahí hasta hoy, gloria a Dios, 18 años y sigue con el arrocito. A veces se revela y no me hace arroz, pero pues yo entiendo y digo, bueno, nada más darle un break por hoy. Pero hay gente, es que ya no lo aguanto, pastor. Es que esto y lo otro, pastor. Es que para aquí y para allá, pastor. Es que no recoge los zapatos, pastor. Es que hace esto, pastor. Y entonces mamá, con un montón de situaciones que posiblemente te dejas a y te juntas con otro que, bueno, ese sí recoge los zapatos, pero pronto recoge los calzones. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Lo dejas porque ahora ese no recoge los calzones? O sea, y siempre van a haber ese tipo de cositas. Que ronca, que no ronca, que hace esto, que lo otro, que le huelen los pies, que le huelen las axilas, que esto y lo otro. Vea, eso es una cantidad de cosas. No son razones. Se arregla el problema. Que ya no lo amo, pues entonces, ¿por qué le dijo ese día en el altar que lo iba a amar hasta en las buenas y en las malas? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el amor no deja de qué. De ser. Ay, pastor, pero ¿qué es el amor de Jesucristo por nosotros? ¿Para acá? Ok, está bien, es el amor de Jesucristo. Bueno, ¿Cristo no vive en tu corazón, pues? ¿Cristo no te dio ese tipo de amor, pues? ¿No eres hijo de tu padre, pues? Entonces, ¿cuál es la excusa? No te justifiques. Tiene conflictos con ese señor, con esa señora. Vea la palabra. No quiero hablar con el pastor, muy bien, yo no voy a enojar. Hay algo que se llama enfoque a la familia. Vaya a Google, ponga enfoque a la familia y ahí salen. Y yo tengo una cantidad de consejeros donde usted puede llamar a ellos y decirle, mire, tengo problema aquí con Pancracio y no quiero hablar con mi pastor porque me cae gordo, no me cae bien, porque después del púlpito va a decir que yo me voy a divorciar. Entonces, por favor, quiero hablar con usted. Y ahí le van a dar recomendaciones. Ahí le van a dar consejería bíblica. O sea, no hay excusa.
Enfoque a la familia, apréndeselo, escríbamelo ahí si quiere, póngale ahí. Enfoque a la familia, así, enfoque, así como suena, enfoque a la familia. En inglés, ¿cómo es que se llama? Focus the family, algo así creo que llama. ¿Sí? Así se llama, ¿cierto? Focus the family. Right there, go over there. Al principio no fue así. Si el enemigo te está queriendo dar justificaciones extrañas para justificar tu divorcio injustificado y quiere empezar a buscar pasajes en la escritura que lo justifiquen, no pierdas el tiempo. Mejor invierte esas fuerzas en arreglar tu relación. Porque si un día le dijiste en el altar a ese hombre que lo amabas o a esa mujer que la amabas hasta que la muerte los separa, entonces regresa allá, vuelve y piensa, ¿qué era eso que le dijiste que lo amabas? ¿Por qué te enamoraste de él, de ella? Las cosas van a cambiar. Mire, cuando yo me casé tenía pelo. No tenía canas. Yo estaba flaquito, ahorita estoy todo panzón, mire, vea. Vamos a cambiar. Me van a salir arrugas. Yo era musculoso, ya ahorita ya no tengo músculos. Me van a salir arrugas. Obvio, la mujer después de que tiene sus hijos, pues su cuerpo no sigue siendo el mismo hombre. Ámala así. Respétala así. Que sí tiene falencias, claro que sí, todos lo tenemos. Levante la mano el hombre aquí que no tiene dificultades. Levante la mano aquí la mujer que no tiene dificultades. Levante la mano aquí la mujer que no comete errores. Levante la mano aquí el hombre que no comete errores. No es justificación. Ve a Cristo y arregla tu problema. Yo no sé si hay alguna pareja aquí que está en esa situación. Deja de pasar tiempo en el cuarto oscuro. ¿Qué es el cuarto oscuro, pastor? Estar pensando en los errores que tiene tu cónyuge y empieza a pensar en las cosas que ama de tu cónyuge. Alimenta tu matrimonio. Alimenta tu matrimonio, alimenta tu amor hacia ella. Piensa en lo que te enamoraste de ella. No sé qué fue lo que te enamoraste de ella. ¿Qué fue lo que viste en ella que te enamoraste? ¿Qué fue lo que viste en él que te enamoraste, que te volvió loco ese día? Regresa y piensa en ello. Y dile, Señor, yo quiero amar, quiero trabajar. Y soltero, por favor, soltero, te lo digo con amor, porque los amo. Por favor, deja de andar mirando solamente lo que ves afuera. Deja de andar, mire, a veces los problemas que ocurren en los matrimonios es porque se la pasan en el noviazgo de pura manito, de puro abracito, de puro manito, puro abracito, besos que cuentan hombros y para acá y para allá, puro coqueteo y no hablan. Hable, por favor. Use la boca para hablar, no para besar. Cuando se case, besa. Y entonces, cuando usted habla con esa persona, usted sabe qué piensa. Y usted se va a dar cuenta si esa persona piensa igual que usted. Pero como cuando están de novios, están puro beso y abrazo, beso y abrazo. Y cuando se casan, entonces ya los besos y los abrazos se reducen. Y tienen que hablar, empiezan los... Ahorita, ¿y de qué hablamos ahora? Y yo no sabía que tú pensabas igual. Si me hubieras preguntado cuando éramos novios, en vez de estarme besando, te hubieras dado cuenta que yo pensaba de esa manera. ¿Oyeron, jóvenes solteros? Pastor, ¿y por qué dice eso? ¿Qué quiere que les diga? Que cuando están divorciando les hable de eso. ¿Oyeron los solteros? ¿Dónde están los solteros? Pónganse de pie los solteros. A ver, pónganse de pie. Los solteros. A ver, los solteros, ¿dónde están? ¿Ustedes están casados ustedes dos? A ver, de pie. Los solteros. ¿Me están escuchando? Pónganse de pie los solteros. ¿Usted es soltera, hermana Ana? ¿Cuál es el miedo? Párese de pie. ¿Cuántos años tiene Leslie? ¿Cuántos años tiene? Metámosla en la categoría todavía ahí. ¿Y ustedes las dos, las bambinas, ustedes son solteras hasta donde yo tengo entendido? ¿O se han casado y no me han dicho? ¿Dónde está Jonathan? ¿Usted que ya se casó también? ¿No me ha dicho? ¿Está sospechoso esos dos? Porque los dos quedaron sentados. ¿Por qué se sienta? Párese. ¿Está enfermo? Abran el ojo, muchachos. El matrimonio es una bendición. Es un deleite. Pero no se dejen desviar por la emoción del momento. Hablen. Pregunten, lean libros.
para que puedan identificar si verdaderamente están enamorados o es simplemente eros del momento. Para que luego al final, a mí me encantaría casarlos y verlos felices y ver y luego sus hijos y todo lo que viene. Pero por favor, no, el matrimonio no es una salida al problema que tengo con papá y mamá, muchachos. No. Daniela, ¿por qué está casada? Daniela, ¿por qué está la vez? Párese, usted también, que está interpretando, párese. ¿Por qué se me esconden? ¿Por qué está parada? Chala, ¿está casada Chala? Bueno, Chala, vamos de pie. ¿Cuál es el miedo? Mire, tienen un manual. Mire, perdóneme que yo me meta aquí en esto, yo ya acabé de predicar. Pero quizás algunos de sus padres, cuando se unieron, no tenían este manual. Y saben, y si usted le podría preguntar a ellos, la de problemas que han tenido, hoy ustedes tienen la oportunidad de conocer este manual. Aprovéchenlo. Por favor, aprovéchenlo. Aprovechenlo, léanlo, estudienlo. Háganlo parte de su vida. Para que el día de mañana puedan decirle a sus hijos, hijos, yo conocí este manual y me ahorré una cantidad de problemas. ¿Sabe? Cuando yo estaba joven, así como usted, ¿sabe qué me dijo el que era el pastor de jóvenes de tiempo? Me dijo, Dixon, si yo hubiera conocido a Dios, mire lo que me dijo, si yo hubiera conocido a Dios, a la edad que usted tiene, yo no me hubiera casado con la mujer que estoy casado. Así me dijo. Que la mujer le hacía la vida imposible. Jóvenes, perdóname que le diga esto, padre, a sus hijos, pero el matrimonio no es solamente dar besos y abrazos. El matrimonio va mucho más allá. Hay otras cosas que puedes saber desde ahora de tu relación. Yo sé que más de uno de los que están aquí quizás no tienen novio ahorita ni nada por el estilo, pero sé que un día va a venir. Pero ténganlo en mente, es para toda la vida. Papás, párense ahora sí los papás pues con sus bambinos. Vamos a orar. Y si usted está con su esposa allí, abrácela, o abrácelo, o agárrese de la mano, como usted quiera. Si está con su esposo o su esposa allí, abrácense y oren. Dile gracias a Dios por esa esposa, dile gracias a Dios por ese esposo. No sé si está teniendo problemas, todos cierren los ojos, nadie está mirando a nadie. Pero abrace a su esposa, abrace a su esposo, hermana, ore por su esposo. Hermana, ore por su esposo, esposo, ore por su esposa. Dele gracias a Dios por esa vida. Quizás de pronto han enfrentado algunos choques entre ustedes, es normal como pareja. Pero entiendan y digan entre ustedes, queremos trabajar en nuestro matrimonio cada día para que sea fortificado. Para que cuando vengan los conflictos podamos en Cristo encontrar la respuesta. Si usted es soltero, dile Señor, ayúdame, dile Señor, ayúdame. Por un momento le voy a pedir, no ore por la persona, ore por usted. Y dígale, Señor, yo quiero ser ese hombre o esa mujer que mi cónyuge va a necesitar. Así que ore por usted. A veces cometemos el error de orar únicamente por nosotros. Señor, por la que me vas a dar, que sea así, que sea así, que sea esto y lo otro. Pero poquitas veces oramos por lo que yo voy a ofrecer y dar a esa persona. Padre, el matrimonio fue estipulado por ti desde el principio para ejemplificar la unión de Cristo con su iglesia. Padre, el pecado ha querido distorsionar lo que tú has establecido. Y hoy oramos, Señor Jesús, para que como congregación podamos estar firmes. Señor, y que cuando los problemas a nuestros matrimonios estén llegando y quieran hacernos volver atrás y dañar lo que tú has establecido, podamos recurrir a tu palabra y pensar
que en el principio no fue así. Y que podemos tener muchas dificultades, oh Dios. Tenemos un Dios poderoso que puede fortalecernos y ayudarnos a arreglar esos conflictos. Padre, gracias. Gracias, eterno Señor. Padre, en tus manos dejamos esta congregación. Y permite, oh Dios, que tu gracia esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento.